Dios les bendiga a todos los que nos van a observar por este medio. Hoy hablaremos de la necesidad y la importancia de la predicación expositiva. Veremos primero qué es una predicación expositiva. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de un estudio histórico, también puede ser gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. Pero ahora ya veremos cuál es la necesidad de la predicación expositiva. Entonces, la necesidad lo podemos encontrar en el libro de Juan, del capítulo 21, del versículo 15 al versículo 17. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que hay la necesidad de alimentar a la grey de Dios, ¿no? Y podemos ver donde dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y nuevamente dice, apacienta mis ovejas. Entonces ahí podemos ver lo que es la palabra griega bosco, que quiere decir apacienta mis corderos, poimaino, que quiere decir pastorea mis ovejas, y nuevamente el verde apacienta mis ovejas viene a ser bosco. Entonces, veremos cuán importantes son estas palabras griegas. Entonces, veremos a continuación qué importantes son entonces y qué diferencia hay entre bosco y, poimaino. Bosco significa solamente la alimentación de la grey de Dios con su palabra. Y este término es el que Jesús destaca más. Y poimaino es el sentido de gobernar la grey de Dios. Lo más importante aquí le da más valor Jesús es a Bosco, porque Jesús busca primeramente la alimentación de la grey de Dios. Y Jesús primero lo que hizo con sus discípulos fue la alimentación. A ellos los alimentó para que ellos más adelante pudieran hacer el poimaino de gobernar la grey de Dios. Eso es lo más importante, esa es la necesidad que hay en la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cuál es su importancia? La importancia de la predicación de la palabra, de la predicación expositiva, encontramos lo siguiente. La necesidad de la predicación expositiva está directamente relacionada con lo importante que es apacentar y ayudar a madurar espiritualmente a la grey de Dios. Eso es su importancia. También podemos decir que la necesidad de una predicación de tipo expositiva es de gran importancia, así como lo es la alimentación espiritual de la grey de Dios. Pero ahí veremos eh, los tres importancias que tenemos. Presentar la palabra de Dios de manera en que fue escrita. Es importante también utilizar más material bíblico y la importancia de explicar la palabra de Dios con profundidad. Y veremos cada uno de ellos. La letra A, que es importante porque presenta la palabra de Dios de la manera en que fue escrita. Fue escrita en el contexto del mundo histórico y cultural. Cada escritor fue escrito en diferentes tiempos y Dios lo utilizó en ese tiempo y también sigue utilizando en estos tiempos a través de su palabra. Esto aquí nos ayuda a entender el marco histórico y cultura del escritor bíblico y a entender la corriente de pensamiento del escritor del pasaje. También podemos ver lo que es la B, que es importante porque se utiliza más material bíblico. Entonces aquí utiliza más material bíblico que la predicación textual o temática. Entonces la predicación expositiva se prepara a partir de un pasaje formado por tres o más versículos consecutivos. Entonces de ahí el predicador vaya profundizando a través de la palabra de Dios. Y también vamos a ver lo que es la C, es importante pues, porque explica la palabra de Dios con profundidad. Entonces ahí podemos decir que la Biblia requiere una exposición completa. El predicador no tiene en sus manos nada más poderoso que la palabra de Dios. Por eso es importante la predicación, la palabra de Dios y también su necesidad que hay en todo tiempo, porque a nosotros nos demanda eso, que la grey de Dios necesita alimentarse y la palabra de Dios es muy importante para alimentar. Bendiciones a todos y muchas gracias.